As Audio. ¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyaco Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Noches al pie del cañón, ¿eh? Fuerza de voluntad. Ya tocaba, ¿no? Ya tocaba que volviéramos a hablar aquí, tú y yo. Y qué mejor ocasión que la victoria del Real Madrid en Manchester al City. Podríamos decir que te ha curado casi de forma milagrosa una victoria del Madrid en Europa ante el Manchester City. Era lo que necesitabas para revivir de entre los muertos, ¿no? Una noche mágica europea, ¿no, Enrique? De Champions. Podríamos decirlo, sería mentir a la gente, pero una más, una menos, tampoco importa. Sí, he estado ya sabes que yo convivo muy bien con la enfermedad, pero esta vez se me fue un poco de las manos, tanta caída y recaída en la gripe, pero ya estoy bien, y mi cuerpo ha hecho lo básico por vivir, que se lo agradezco. Es probable que se escuche de vez en cuando esa tos tuya mezclada con risa de perro pulgoso, Sí. porque aún estás todavía convaleciente, has tenido una gripe bronquitis fuerte y te ha impedido grabar, pero ya estamos de vuelta, ya estamos en modo Champions, ya estamos hablando del Madrid ganando partidos importantes, Enrique. ¿Qué más puedes pedirle? Sí. ¿Qué más puedo pedirle yo? 3 gripes en 5 semanas. O sea, más gripes que goles en Mbappé, puede ser. Ya tengo la alta médica, no pasa nada. En la alta competitiva estoy un poco como el Manchester City, ¿no? Todavía tengo que coger un poco de ritmo, sí, de rodaje, pero bueno, se va a intentar, Javier. 2-3 encarrila la eliminatoria esta no sé llamarla de repesca o como hay que llamarla para que mole más, ¿no? ¿Tiene un nombre específico? Me he perdido esto. Playoff, ¿no? O play-in, ¿no? Algo así. Sí, play-in. Sí, play-in es más de NBA, ¿no? Sí, no sé, la repesca. A mí me gusta la repesca. Aunque le quite épica al asunto, ¿no? Pero es que es importante cómo termine esta nueva Champions, Javier, porque, por ejemplo, con esto de la repesca se construirán teorías que quedarán un poco como verdades instaladas. Tú imagínate que ahora gana la Champions algún equipo que esté jugando la repesca, ¿no? El PSG, por ejemplo. Pues quedará como una verdad ahí instalada, decir, no, es mejor jugar la repesca para tener ritmo competitivo, porque ahora los equipos que lleguen a octavos, o no, a 16avos, ¿no? No sé ni qué ronda, octavos, pues estarán un poco faltos de ritmo, ¿no? Entonces, pero si la gana el Barça o el Liverpool, alguno que le ha ido muy bien, habrá que decir, no, es importante la fase de grupos. Si no la gana el primero, empezará una maldición de que queda primero en los grupos, nunca gana la Champions, ¿no? Entonces, estoy expectante a ver qué pasa para adoptar esas teorías sin ningún tipo de razón alguna. Sí, estamos. Lo bueno de empezar un nuevo formato es que asistes al nacimiento de nuevas teorías, ¿no? De nuevas casi reglas no escritas. Y es verdad lo que dices, porque probablemente a lo mejor del que gane el que pase de esta eliminatoria Manchester City y Real Madrid va a salir reforzado anímicamente porque son equipos vampirescos, ¿no? Que se alimentan un poco del rival directo, del rival histórico y sacan fuerza un poco chupándole la energía, ¿no? al que tiene enfrente, ¿no? Entonces yo creo que saldrá el City o el Real Madrid reforzados de este pase, pero es verdad que pues es un peaje a pagar muy pronto en la temporada y queda mucha tela de cortar. Sí, porque tú pasas séptimo, ¿no?
después de ganarle al Brest o al Sporting de Portugal y tal, y llegas como con dudas, ¿no? Pero si ahora eliminas a un grande, aunque esté en horas bajas, ¿no? Que muy bien, te he visto muy, muy consciente de la omnipresencia de Don Fútbol, ¿eh? Como Ancelotti. Es que enseguida dijo resultado trampa, pues tú igual. Es que a mí, un poco mi columna en ABC va sobre eso hoy, que a veces no comprendo a los aficionados al fútbol, ¿no? Porque se pasan la vida viendo partidos, se pasan la vida sufriendo derrotas, se pasan la vida viajando a veces por el mundo viendo partidos y siguen enfadando, provocando a los dioses del fútbol, ¿no? Como creo que ayer sucedió en el Etihad cuando sacaron la pancarta para celebrar el Balón de Oro de Oasis, pero metiéndose con Vinicius, ¿no? Es como lo que dicen de azuzar al oso, ¿no? Pues yo creo que es que reírte de un rival directo antes de empezar, de un rival temido como creo que es Vinicius, me parece tentar a la suerte, aunque ya solo sea por una cuestión de superstición, ¿no? Aunque solo sea por no tragarte las palabras. Y yo creo que al final un poco se vio, ¿no? Un poco el que llora el último llora peor, podríamos decir, porque al final Vinicius tiene esa ocasión al final que provoca casi de forma involuntaria el gol de Bellingham, pero es el que lo provoca. Y un poco, pues estas cosas de Don Fútbol que hemos comentado tú y yo muchas veces, ¿no? Pero además no es una cuestión de madridismo, porque es verdad, el fin de semana pasado también lo dije, cuando sacaron la pancarta metiéndose con Simeone, ¿no? Que parece como que es entrar en una provocación de un experto en la materia y de darle de empezar con la cabeza un poco ya admitiendo una ligera inferioridad o admitiendo el miedo camuflándolo bajo una caricatura o una risa o una contestación. Es que además no ganas nada, ¿no? O sea, no... Nada. Hay que tener mucho cuidado, Javier. Como madridista tienes que vigilar especialmente estos días a Dani Ceballos. A Dani Ceballos, que es muy tendente a desafiar a Don Fútbol. Y ya vi que anoche hubo un momento en el que dice que el 2-3 de Bellingham era un homenaje a Sergio Ramos por el minuto 93. ¿Qué dices? ¿Esto por qué lo dices? Para que te marque el City en el Bernabéu. El City ya va a marcar un gol en el Bernabéu en el 93. Con eso ya podéis contar para la vuelta, ¿no? O sea, quiere decir que tampoco... ¿Qué lo haces para...? Es que eso es Sergio puro Ramos, Dani Ceballos. Sí, ¿no? Es puro Dani Ceballos. Es que es un continuo... una continua moneda al aire que no termina de caer nunca y que te tiene siempre en vilo, porque es que Dani Ceballos está ahora jugando de titular, creo que ha hecho 2 partidos buenos contra Atlético de Madrid y City, 2 partidos que eran muy importantes para el Real Madrid, y en uno pudo dejar con 10 a su equipo en la primera parte y en el otro hizo un penalti ingenuo rozando lo absurdo. Entonces, claro, acostumbrados a la fiabilidad de Kroos, a su casi más que fiabilidad, infabilidad, lo imprevisible de Ceballos es que te tiene en un continuo infarto de miocardio avisándote, ¿no? Entonces, no, y creo que también dijo que era fuera y lo habían metido dentro. O sea, que dices, pero a ver, no sé, es que a veces sí. Cuesta con Ceballos. Mira que aquí ya sabemos que no es el favorito de este podcast, pero tengo una teoría con el pase que le da en el 1-1 a Mbappé, ¿no? El lanzamiento de falta de Valverde, que da el rechace ahí, pica la pelota. Mi teoría es que no quería pasarle el balón a Mbappé, que quería pasársela a Bellingham, que él a Mbappé no lo ve. O sea, es una teoría un poco injusta, seguramente, con Ceballos, pero si tenemos oyentes que tampoco son muy fans de Ceballos y quieren sostener esto en discusiones futboleras, cedo esta idea que se vaya expandiendo un poco, que no la descarto. Yo he visto con detenimiento la acción y igual que puedo decir que Mbappé hizo a propósito ese remate, ¿no? Ese remate con la tibia, no sé cómo lo hace.
Bueno, más que decir que lo hizo a propósito, digo que si lo hubiese hecho Benzema, gente como yo o como el propio Manuel Marsol, que ya me escribió para decírmelo, sostendríamos que ha sido a propósito esa sutileza de Benzema, ¿no? Sí, de golpe de golf casi, ¿no? Sí. Con suavidad, un approach para intentar que entre con ese efecto, ¿no? Que realmente es muy efectivo. Es que a veces los jugadores, como crecen chutando fuerte, o sea, chutar fuerte es un valor muy importante cuando eres un niño y juegas a fútbol, ¿vale? Y tú no tienes la sensación de que a veces abusan de chutar fuerte en el área. O sea, esto evidentemente es una cosa muy exagerada. Pero muchas veces con poner un balón a un lado, porque el portero también tiene límites físicos a sus respuestas, ¿no? Entonces yo creo que a veces pierden control por abusar de la potencia. Pero lo pienso mucho, porque, mira, te voy a poner varios ejemplos. Uno es Valverde, que creo que chuta fenomenal, pero que a veces abusa de romperla. Creo que con un poquito más de suavidad podría ser más efectivo. No quiero ser aquí Rafa Benítez, yo como diciéndole a Modric cómo usar el exterior. Pero creo que lo que tú dices, quizá en un afán de potenciar esa capacidad que tienen de chutar y de sorprender a porteros de un altísimo nivel, creo que a veces se infravalora la capacidad de sorprender con un tiro menos fuerte, ¿no? Y ayer mismo lo pensé porque estaba viendo un vídeo que hablaban de momentos en los que todo pudo cambiar, ¿no? Como lo de la pelota esta de match point que cambia a un lado y a otro dependiendo de por qué lado cae, ¿no? De cómo que ese instante en el que todo pudo cambiar, ¿no? Un punto de inflexión en el fútbol, ¿no? Hablaban de eso, de momentos del fútbol. Entonces hay una jugada clásica del Mundial del 98 de una Argentina-Francia de cuartos de final, creo, en el que Batistuta a pase de Verón hace un quiebro y la rompe, tipo Batistuta, la descose y pega en el palo, ¿no? Y luego es el gol histórico este de Bergkamp precioso con un gol, con un control que la mata y mata las esperanzas de Argentina, ¿no? Contra Holanda, sí. Contra Holanda. Pues ese disparo de Batistuta es lo que tú dices, de quererla a veces pegarla tan académicamente bien, ¿no? Tan perfecta, tan dura, tan seca, que un poco como Sobe hubiera sido más fácil, ¿no? Y lo que dices tú de Mbappé, ¿no? Que a veces un remate en semifallo y todo esto puede ser muy efectivo. Yo también a veces pienso que se usa poco, por ejemplo, la puntera, ¿no? Que la puntera creo que es un disparo que la gente no quiere recurrir a él porque parece como feo, de mal jugador, de poco técnico, y a veces es muy útil, ¿no? Para resolver algunas ocasiones. Hombre, Romario y Ronaldo, ¿no? Es muy del fútbol sala, ¿no? La punterita ahí, porque realmente es más rápido y más efectivo. Pero sí, y esto me acuerdo, por ejemplo, en el último Madrid-Barça, el gol que marcan a Lamine Yamal, que simplemente es ponerla en un ladito cuando llegas ahí, y a veces cuando llega un jugador así en una jugada que lleva conduciendo la pelota muchos metros, pues se llena de balón, Javier. Es muy bonita esa expresión también, ¿eh? Se llena de balón. Yo hubo un momento, o sea, no, en esto de chutar despacito a un lado sí que lo puedo hacer, pero cuando vi marcar a Bellingham, o sea, la jugada del gol de Bellingham, hubo un momento en la repetición que hacen desde detrás de la portería que dije, muy mío, o sea, muy mío lo de no haber seguido esa jugada y no marcar gol. O sea, yo cuando veo que... Yo como futbolista, te lo digo, Javier, en el momento que veo que Vinicius va a hacer la vaselina, yo dejo de correr. O sea, dejo de correr. No soy ese tipo de persona que tiene ese tipo de fe. No sé si tú también te has quedado lamentando el fallo. Pero es que yo creo que es inherente al ser humano, ¿no? Que yo creo que siempre estamos intentando economizar esfuerzos, pero no es tanto vagancia, sino que piensas en el retorno, ¿no? Piensas en
defender o piensas en volver, ¿no? Como que estás pensando ya la siguiente jugada. Y a veces es verdad que esa especie de instinto o inconsciente, pero en el deporte en general, te hablo también del tema de rebotes, de esperar, de aguantar, esperar al fallo, ¿no? Esa concentración para estar en el presente, en el momento, parece que tiene un mérito increíble. Y es verdad que yo no habría ido nunca a ese balón, pero eso es lo que hace muy bien Bellingham, precisamente. Hombre, Juan, también tengo la teoría de que si un minuto antes Ancelotti no quita a Mbappé para meter a Fran García, ¿no? Un cambio ya histórico del fútbol, se podría decir, quizá Bellingham no hubiese estado tan cerca de la jugada y Mbappé hubiese sido uno de los nuestros. Hombre, que se hubiese quedado de Miranda. Yo sabes que en mi teoría lo que yo llamo el problema de los tres cuerpos, que es así como la serie está y el libro de Netflix, ya sabes que a mí no me entusiasma en partidos importantes el hecho de jugar con Mbappé, Vinicius, Rodrigo y Bellingham, porque creo que al final se pisan unos a otros, que no creo que sé que es una papeleta difícil y que sé que, por ejemplo, ahora Rodrigo está probablemente el que más en forma de todos, y que es difícil y que es casi imposible la solución, por eso es el problema de los tres cuerpos. Pero ayer, por ejemplo, no sé si es casualidad, pero se pasa del 2-1 al 2-3 cuando se pierde una de esas piezas y sale Brahim, que no creo que haya una relación directísima. No, pues también es verdad que creo que el Madrid juega más claro arriba y genera, o sea, se ordena un poco más y tiene más claridad de ideas con uno o menos, y lo mantengo, la verdad. ¿Qué más da que haya relación directa o no? Si te sirve para defender tu idea, no, pero aprovechalo, ¿no? Ruidmente. El partido tenía por momentos un poco visos de ser algo parecido al Atlético de Madrid, Real Madrid del otro día en el Bernabéu, que el Madrid en la segunda parte se despereza aún más, se suelta más, juega más, Bellingham llega más y se estira más el equipo y que no fructifican las ocasiones, ¿no? Y tenía ese peligro. Yo, para mí, entró demasiado tarde Brahim, casi te diría que en ambos partidos. Pero aquí el Madrid al final sí que pudo sacar réditos de esas ocasiones un poco de forma casi involuntaria, porque es verdad que las más claras y las más trabajadas, el Madrid las fue fallando, desde Mendy, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, tuvieron muy claras varias, con largueros, con todo, y luego metieron esos 3 goles casi accidentales, ¿no? En semifallo de Mbappé, el rebote de Brahim tras un error colosal de Ederson y esa especie de fallo de Rico Lewis con una asistencia involuntaria de Vinicius. No, Bellingham también tuvo una muy clara en el segundo tiempo, pero yo recuerdo, yo es que creo que Ancelotti en los partidos importantes van a jugar estos 4. Sí. O sea, a no ser que haya alguna lesión, igual que hizo en su día de mantener la BBC, ¿no? Benzema, Bale y Cristiano, que luego que estoy hablando un poco de memoria, ¿no? Pero luego creo que con Zidane es cuando introduce a Isco como cuarto centrocampista y el Madrid mejora. Yo creo que gana aquella Champions por ese movimiento, pero Ancelotti es de gestionar de otra manera, o sea, de poner a los que en teoría tiene que poner, ¿no? Entonces yo creo que lo de Manchester hay que asumirlo en el contexto de que estás jugando contra un Manchester City irreconocible. O sea, es una cosa... Irreconocible. Fue una cosa espantosa. O sea, es como... porque luego, claro, yo tanto lío con el City que está fatal, que las bajas... En la previa me pongo a mirar y el único lesionado era Rodri y Oscar Bob. Oscar Bob. Sí. Que luego que es verdad que llegaban cortos de forma o con molestias varios jugadores, ¿vale? Pero quiero decir, tú mirabas el banquillo del Madrid y mirabas el banquillo del City y si había un equipo lastrado por las ausencias, era claramente el Madrid. Pero
que futbolistas que hemos visto durante muchas temporadas jugar muy bien a fútbol, de repente parece como que se les han olvidado cosas súper básicas, ¿no? Es algo... es rarísimo. O sea, Rarísimo. No, o sea, que no comprendo... Yo que sé, Rodri es muy bueno, obviamente, todos lo sabemos. Pero yo que sé, en la final de la Eurocopa sale Zubimendi y al resto, ¿no? No se les olvida jugar a fútbol, porque no esté Rodri, ¿no? Que pierdes muchas cosas sin él. Pero lo del City, o sea, un equipo que era un rodillo, que era súper fiable, que le podías eliminar, como le eliminó el Madrid 2 veces, pero bordeando el milagro, ¿no? Y recurriendo a la épica y un poco de suerte, yo qué sé, y decías, pero hostia, qué equipo, ¿no? Que te sometía, te exigía al límite, pero en este partido del martes, de hecho, la preocupación que lo tenías viendo al Madrid, decías, es que están perdonando demasiado. O sea, están llegando tanto y perdonando tanto que al final perderán, pero no por una cuestión de juego, ¿no? O sea, yo me quedé podríamos decir que era preocupado por esta gente. ¿Qué ha pasado ahí? Podríamos decir que era un Rodrillo, ¿no? El City. A lo mejor por eso ahí está la cuestión. Pero es que además es que es verdad que es como una foto de estas de antes y después, que pues porque lo tienes fácil la comparativa por haber repetido la eliminatoria en años sucesivos, porque es que es un equipo muy distinto para ser tan igual. Porque es verdad lo que tú dices, que Rodri es muy bueno, lo sabemos todos, Balón de Oro, un jugador importantísimo, pero no creo que sea, como decirte, tan decisivo o tan fundamental para la estructura de todo un equipo. O sea, que es que creo que un equipo consistente tiene que ser capaz de gestionar alguna baja de ese estilo sin descomponerse como un azucarillo. Y es que es verdad que el City mantiene un poco el equipo de años pasados, ¿no? Y sin embargo no se le reconoce. Es lo que tú dices, esa presión asfixiante que era el equipo, el rival era incapaz de dar 3 pases seguidos, que te recuperaban el balón en tu área, que te hundía, que iban como aviones, que todos hacían daño y ya todo eso es diferente. O sea, no creo que sigue siendo peligroso el Manchester City. Por eso, de hecho, llegaron al minuto 85 con un 2-1. Pero es que es un equipo que no se le reconoce con facilidad. Incluso, ya te digo, se hablaba la previa, ¿no? Guardiola sorprende con Stones de centrocampista, quiere sorprender, pero es que Stones de centrocampista ya le vimos en el 4-0 aquel que fue un baño histórico al Real Madrid, o a un Real Madrid, hay que decirlo, creo que mejor en cuanto a que tenía Kroos y tenía menos bajas y tenía un equipo más sólido que en defensa y sin embargo le apabulló por completo, ¿no? Pues yo creo que un poco pues es un misterio, ¿no? De hecho, me parecería interesante leer a alguien o escuchar por qué creen que, más allá de lo de Rodri, que creo que enmascara un poco un problema más profundo, que no sé si es agotamiento, no sé si es que precisamente a lo mejor el agotamiento acumulado de la exigencia de estos años, de ese fútbol que han hecho tan pues como a veces has dicho de los equipos de que son muy que te exigen mucho, que te funde, ¿no? El entrenador, un Cooper o un Bielsa que te exige demasiado y que hace que acumules un agotamiento en las piernas que no lo puedes gestionar, porque es que se les ve fundidos y sin fundamentos que antes sí tenían. Ya. Claro, es que lo de fundidos y demás lo puedo entender, pero que pierdan, o sea, un equipo que ganaba un montón de disputas, de duelos, ¿no? Es como si se les hubiese olvidado meter el cuerpo o llegar antes, no sé. Es muy raro. Yo no recuerdo un desplome así de una temporada a otra, ¿no? No sé, es un poco extraño. Ya sabes que a la gente le gusta también difundir sus teorías. O sea, y sin ánimo yo de aquí de entrar en lo personal, como Guardiola hubo una noticia, ¿no?, de que se ha separado. Había quien decía, ¿y si la mujer de Guardiola, ahora que es mujer, era la verdadera genia de las tácticas, ¿no? O sea, porque sigue Juan Malillo ahí, ¿no? Sigue
la gente alrededor de Guardiola, y la diferencia era esto, ¿no? Es una teoría que quizá ahora que has visto que se ha ido Pablo Amo de la selección española. Sí, lo he visto justo antes de empezar a grabar contigo, un poco sorprendente, y creo que es una de esas noticias que son más importantes que la jerarquía que ocupan a veces en un periódico deportivo, ¿no? Porque creo que pues muchas veces se ha dicho, ¿no?, que era un poco en el documental que Sí. comentamos aquí, sale un poco pues siendo el líder de las charlas más tácticas, y muchos le señalan como un poco un genio en la sombra, por así decir, de ganar la Eurocopa pasada, ¿no? Sí, además se veía una persona como muy, muy racional en todo lo que decía, y un buen contrapunto a De la Gente, ¿no? A De la Fuente, más campechano, más emocional y tal. Y pues, es que la vida es diferente cuando, por ejemplo, tú y yo vemos el documental, vemos a Pablo Amo y pensamos, hostia, Pablo Amo, pues buen tío, buen entrenador, y queda ahí la cosa. Pero a lo mejor lo ve un tío en Qatar, ¿no? Y dice, mira, tengo aquí 15 millones de dólares gastadores para fichar a un entrenador, voy a llamarle, ¿no? Y cambia. O sea, es igual vieron el documental y dijeron, aquí el que hay que fichar es a Pablo Amo. Así que, no sé. Por unir un paréntesis con esto, hablabas de teorías y hablabas de desplomes, ¿no? Has hablado antes, has dicho que no recordabas un desplome similar en un año, ¿no? Te lo enlazo con lo de España, y un desplome igual en una semana o 2 semanas, como el de España en el Mundial, que empieza ganando 7-0 a Costa Rica y luego no mete un gol en 120 minutos a Marruecos y no mete tampoco de penalti. También eso es fue un desplome en 2 semanas, ¿eh? Sí. Pero anímico, como de no lograr ver portería ni tirando penaltis. Yo recuerdo que ese fue el primer mundial que mi hijo Teo se enteró de las cosas, ¿vale? Más o menos. Y entonces, claro, con la primera victoria, la goleada a Costa Rica, estaban arribísima, ¿no? Y yo recuerdo antes de que se produjera el desplome, que escribí un artículo diciéndole cuando lo lea de mayor, escribí un artículo preguntándome, bueno, ¿qué hago? O sea, ¿le dejo que sea feliz unos días, ¿no? Con esta convicción de que España va a arrasar en el Mundial? ¿O le advierto de que normalmente en el fútbol las cosas que empiezan así pues no acaban levantando la copa al final, ¿no? Entonces fue como durante 2 días, 3 días, 4, todos los niños de España soñaron a lo grande, pero a lo grandísimo. Hombre, pues que es goleada a Costa Rica siendo favorita, luego contra Alemania juega muy bien la primera parte y luego empata, y contra Japón pierdes, y ya luego se te olvida jugar al fútbol contra Marruecos. Es como lo que tú dices de un desplome. Ahí pasó algo, ¿no? Por tirar la teoría conspirativa que te gusta a ti. Sí. Ahí pasó algo, Enrique. Ahí pasó algo, sí, claro. Que no eran Costa Rica los demás. Pero pero también, como decíamos que es importante que se instalen las verdades absolutas ahora de la nueva Champions, ahí todo el mundo recordamos, ¿no?, que los mundiales se ganan con un mal resultado al principio, ¿no? Que España perdió contra Suiza en 2010 y entonces tienes que superar la dificultad. Algo que esta última Eurocopa pues también te tiró por tierra la selección, ¿no? Porque hizo la Eurocopa perfecta contra los rivales más difíciles posibles, y con Pablo Amo, ya veremos. Pablo Amo, si yo fuera Pablo Amo y tuviera un hijo, intentaría llamarlo puto amo, ¿no? Sería una opción. No lo sé, Javier, no sé, quizá ahora se va a Qatar. Va a Qatar, me parece, ¿no? A ver si me estoy equivocando de país. Se va a Qatar, sí. Pues se va a Qatar. Quizá ahí pueda hacerlo. Quizá ahora tenga más opciones de ir a la selección, Javier, uno de mis centrocampistas favoritos, que casualmente durante mi enfermedad fichó el Manchester City. ¿Qué te parece? Sí. Yo creo que además algo me dice que va a jugar el partido de vuelta en el Bernabéu como titular. Estamos hablando de Nico, que un poco es un perfil similar
a Rodri en cuanto a centrocampista español grandullón, ¿no? Y a ti, Nico, te encantaba ya cuando estaba en el Valencia, Sí, antes, cuando estuvo cedido por el Barça, y decías siempre algo de él que te gustaba mucho. sí, que presenta los pases con Eso, una eso. precisión exquisita. O sea, siempre en ventaja para el compañero, con la fuerza justa, en el perfil adecuado, me encanta. Eh, pero claro, si Rodri, digamos que es la evolución de Sergio Busquets y Nico creció en la Masía, ¿no? Siendo un poco el predestinado para ser el heredero de Sergio Busquets, pues tiene sentido ese movimiento, ¿no? O sea que creo que puede acoplarse bien a intentar paliar esta baja tan importante que es la de Rodri. Veremos si lo consigue. Eh, pero tengo mucha curiosidad. Me dio un poco de pena que se medio lesionó el día que debutó y es que realmente Guardiola eh, metió 5 centrales, ¿eh? O sea, los 4 defensas y Stones, como has dicho antes. Claro que esto lo hace otro entrenador y somos un poco más severos, ¿no? Con esto de un poco... Enseguida la gente sacó fotos de Sí, Guardiola con Clemente, ¿no? sí, sí, Y sí. esas cosas. Claro, es que de un buen central así también te fías, ¿no? O sea, y cuando tienes momentos de dudas, es como que te fías un poco de... Hombre, y luego aparte ha perdido a Walker, que era un lateral muy bueno, además Ya, muy que tenía estos duelos con Vinicius y luego, pero Stones, a mí me parece que, ya te digo, que es que hace un par de temporadas eh, fue un invento que le salió muy bien a Guardiola, ¿no? Que esto es muy del fútbol, ¿no? Cuando te sale bien, eres un genio de la estrategia y cómo inventas nuevas posiciones para jugadores en los que parecían condenados a estar en la defensa y tú haces que florezcan, ¿no? Y luego cuando sale mal es que era un central más y has querido ser Amarrategui. ya. Pero siempre me ha llamado esto, porque como tú dices, esto viene de lejos, de Guardiola, eh, de él que era un pivote lo más anticentral, ¿no? Del mundo, ¿no? Porque no era muy físico y a lo mejor en la selección a veces iba y le ponían otro medio centro al lado, o en el Barça cuando ficha Popescu, cosas así, y él decía que era como un poco como que le tapaban un ojo, ¿no? Que jugaba más cómodo él solo. Pues ahora está haciendo otras cosas. Quitó a Sabiño. Sí, pero Sí, eso es mucho de. Aquí lo hemos comentado, que eso es muy de entrenador. Hacer algo un poco distinto a lo que tú eras como jugador, que puede parecer extraño, ¿no? Pero, por ejemplo, Clemente, que ahora acabamos de mencionar, es un buen ejemplo de ello. Que Clemente siempre se hablaba de que yo nunca le vi jugar, evidentemente, pero siempre se hablaba de que era un extremo con mm, habilidoso, con clase, ofensivo, y luego él, pues le gustaba bastante el cemento, ¿no? El cemento en sus equipos como entrenador. Y Zidane también, Zidane, que era un auténtico virtuoso, el jugador más estético que hemos visto, un jugador que iba hacia adelante y que era un prodigio técnico, luego tenía cierta debilidad por jugadores que tal vez no fueran tanto eso, ¿no? Le encantaba Mendy, le encantaba Lucas Vázquez, que no es un dechado de virtudes técnicas, le encantaba Casemiro, mm. que pues que a veces eso, a veces buscas lo que no eras, ¿no? O buscas lo que te gustaba mucho de tus compañeros, ¿no? Hombre, a Zidane te lo compro porque lo vimos jugar, pero lo de Clemente, eh, admitiendo que habrá un punto de verdad en ello, yo siempre he pensado que era un poco luego la leyenda que se genera después de una lesión de alguien que se tiene que retirar muy joven, ¿no? Igual, o igual no, o igual era el Copa Vasco, era Sí, pero Luis Suárez. como decirte que no era Goicoechea, es que ni físicamente, Ya, claro, ni eso no. Pero claro. sí que a lo mejor un poquito de leyenda, como tú imagínate ahora con lo de Rodrigo por la izquierda, ¿no? Rodrigo el del Madrid por la izquierda. Eh, Sí. no sé si hemos hablado alguna vez. Y mi teoría es de que a él le conviene jugar lo menos posible en la izquierda. O sea, cuanto menos juega en la izquierda, mejor es en la izquierda. Para la gente, ¿no? Más leyenda se va a crear de estar en momentos muy concretos en la izquierda, hacer un jugadón
y ya no volver por ahí jamás, para que en la izquierda Rodrigo quede, que hubiese sido el quinto grande, ¿no? O la cuarta tortuga ninja o el quinto Beatle o algo así, ¿no? Que vaya creciendo la leyenda con Rodrigo en la izquierda. Las tortugas ninja eran 4 precisamente, ya, no pero la quinta tortuga ninja. Bueno, pues ya es verdad, pero bueno, que decir, Donatello, nadie habría oído hablar de Donatello, ¿no? Si Rodrigo hubiese jugado por la izquierda. Y normal, porque para mí era la peor tortuga. Bueno, no, la peor tortuga ninja era la naranja, ¿no? Que era Miguel Ángel. Bueno, continuemos. Sí. Que realmente lo piensas y la creación de las tortugas ninja, ¿no? Quiero decir, la persona que se le ocurre decir, vamos a coger 4 tortugas que sean ninja, inspiradas en mutantes. Claro, que comen pizza. Que comen pizza, que hay una rata por ahí. Sí, no, pero vamos. Bueno, ¿sabes que hay un tipo en Instagram que me tiene fascinado? Que es un americano que todo su día es relacionado a las tortugas ninja, desde que se levanta. O sea, el típico que se levanta con un pijama de las tortugas ninja, en una cama de una tortuga ninja, desayuna cereales especiales de unas tortugas ninja en un bol de las tortugas ninja mientras coge el teléfono fijo de su casa, que es una tortuga ninja. O sea, toda su casa, toda su vida es en torno a merchandising y demás de las tortugas ninja. Y me tiene fascinado porque, claro, es como ver a una persona absolutamente enajenada. Y luego, aparte, te das cuenta de la cantidad de merchandising que existe relacionado con las tortugas ninja, porque es capaz de hacer todo en su día a día. Hay pizzas congeladas de las tortugas ninja, hay cortinas de ducha de las tortugas ninja, hay todo lo que quieras en este mundo. Hay una versión de las tortugas ninja. Entonces, no sé por qué a este señor le sigo en Instagram y me tiene ojiplático. Siempre me pareció que las tortugas ninja hablábamos demasiado de ellas, o sea, midiendo, ¿no? el impacto que tenía de la serie o del producto, ¿no? Quiero decir, sí. Como que estaban demasiado en muchos sitios, por lo sí. Joder, la gente a lo mejor veía más David el Gnomo, pero no había tantos cromos de David el Gnomo, ni muñecos de David el Gnomo, ni todas esas cosas, ¿no? Que, no sé, hubo como una campaña muy agresiva y muy buena que llega a nuestros días, ¿no? De la tortuga ninja. Además, sí, total. Y siguen haciendo películas de las tortugas ninja, o sea, que sigue conectando con generaciones y nadie ha pensado tortugas ninja. O sea, es que me vuela la cabeza, pero no juzgaré no juzgaré a esta persona. O sea, yo imagínate el que presentó esa idea de como para hacer un cómic con lo que naciera, ¿no? Imagínate la idea y ver luego el éxito desmedido que tuvo, ¿no? Es como dar con un pozo de petróleo. Estaban los calamares mutantes y iba pensando, no lo sé. Con esto, con figuras del Renacimiento italiano, es todo como muy loco. O sea, es todo igual fue el primero que descubrió la gran mentira de las orcas, ¿no? Que luego nos contaste, y amenazó con hacer una serie en que las orcas fueran malvadísimas. Y entonces a cambio le dijeron, no, para comprar su silencio, le dijeron, te vamos a apoyar en todo, vamos a hacer una campaña sin límites durante 50 años de promoción de las tortugas ninja, a cambio de que la gente siga pensando que las orcas son maravillosas. Luego hubo otra cosa parecida, claro, yo creo que gente quiere seguir estirando el chicle, que había los llamados Street Sharks, no sé si te acuerdas, que eran como 4, había una orca entre ellas, pero que eran como 4 tiburones medio, uno martillo, otro blanco, otro no sé qué, y una orca, que eran como pues 4 escualos, por así decir, mutantes también, ¿no? Esa ya no... Es que igual ya pasé de edad, pasé de pantalla, quizá. Eso no lo sé. Y es que lo hacían en Antena 3, ¿puede ser? Esos sí. Es que no trabajé mucho yo. Veía en las autonómicas los dibujos normalmente. Entonces eso quedaba fuera de mi órbita, Javier. Lo puedo buscar, no pasa nada.
Sí, lo buscaremos, por pero supuesto. yo quiero decir que todo mi apoyo al hombre este que sigue viviendo en la realidad paralela de las Tortugas Ninja. O sea, hay quien está con su equipo en tercera división 7 años, como estuve yo. Sí, no estamos para juzgar a nadie tampoco, ¿eh? ¿Sabes lo que tú dices? Oye. Claro, y en este podcast queda bastante claro que no estamos para juzgar a nadie. Eso es así, Javier. Me quedé con las ganas de ver a Nico, te digo, y también, Javier, estoy bastante a tope con Gonzalo García. Gonzalo García, Hombre, el chico del Castilla, delantero, que lleva más de 20 goles en el Castilla, si no me equivoco, y ha batido ya el récord goleador de Primera Federación, que no son muchos años, pero casi con media temporada por delante ya ha batido el récord goleador. Debutó, debutó no, ya había debutado antes, pero debutó como goleador en la eliminatoria de Copa del Rey del Madrid contra el Leganés, marcando en la última jugada del partido, a lo que se une al gol de Bellingham, que también fue en el descuento. Y entonces la gente siempre dice, no, es que el Madrid siempre ganando al final, ¿no? El típico gol del Madrid al final, esto se dice mucho, Javier, que el Madrid siempre gana en el descuento, pero he mirado el dato, Javier, el frío dato, y no son tantas, ¿eh? La Liga en números ha compartido el número de victorias del Madrid en el siglo XXI con el gol definitivo en el descuento. ¿Sabrías decirme cuántas son en 25 años que llevamos de siglo? No, ni idea. Soy muy malo para esas cosas. Pues contando Liga, Copa, Champions, ¿vale? Cualquier competición oficial, 28. No son tantas. Es verdad que últimamente, en lo que va de 2025, en mes y medio, son 3 victorias ya. O sea, son más de las habituales. El gol de Bellingham en Valencia, el de Gonzalo García que te he comentado y el de otra vez Bellingham contra el City. Pero, por ejemplo, hay bastantes etapas de sequía de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, desde 2016, de diciembre de 2016 a marzo de 2021, no hay ni una victoria del Madrid marcando en el descuento. Casi 5 años. O sea, que esto, luego es verdad que hay algunas que son muy simbólicas y que la gente recuerda más. Y es verdad, sobre todo, que Bellingham es increíble. Es algo. Bellingham nunca había marcado un gol de la victoria en el descuento en el Dortmund, por ejemplo, y desde que llegó al Real Madrid lleva 6. Que son una barbaridad, ¿eh? Y 2 de ellas contra el Barça. Ya, sí, es tremendo y dice mucho de lo que antes decíamos, de Bellingham, de la fe que tiene y del físico que para poder estar con oxígeno a finales de los partidos con la caña puesta. Pero hablando de Gonzalo, que el otro día fue el que marcó el gol decisivo en Copa del Rey, también lo que es el fútbol, porque el fútbol que va, como decirte, que un año de un futbolista son como 7 de un humano, ¿no? Porque es una carrera que quieras que no, pues es corta. Entonces, los jugadores a veces son impacientes y demás. Pero es que Gonzalo debutó en un partido oficial con el Real Madrid en noviembre de 2023, ¿eh? Sí. Y el otro día tiene su gol en Copa del Rey en 2025, en febrero. O sea, que es a veces lo complicado que es poder tener minutos en un equipo como el Real Madrid, que este chico se está saliendo con el Castilla y aún así, fíjate, el casi un año y 3 meses que ha estado esperando, ¿no? No, y claro, sobre todo en esa posición, ¿no? O sea, en posiciones ofensivas, en el Madrid siempre ha sido muy complicado, ¿no? Leí un reportaje en El Mundo de Abraham Romero, que contaba muchas cosas, pero 2 que me apunté, que uno era, ¿sabes con quién comparan a Gonzalo en
en la fábrica internamente, ¿con qué delantero del Real Madrid? Pues podría ser con Morientes, podría ser con su entrenador Raúl, ¿no? En cuanto a esa especie, también tiene algo racial, ¿no? Tipo Zamorano, también. Muy bien, que Iván Zamorano, Javier, que Iván Zamorano dicen que por cómo se desmarca, por cómo remata, por cómo ataca. Y es verdad que salió el día del Leganés y me fijé y constantemente estaba tirando desmarques en el área. Cada vez que llegaba al Madrid no le pusieron ni un centro hasta la última jugada, que lo aprovechó, pero me encajó mucho su manera de moverse en el campo con otra cosa que contaba este reportaje, que era que él está estudiando un doble grado de estos de ADE y negocios de no sé qué, y se está especializando en el Big Data, que entonces para un delantero no es mal negocio esto, ¿no? Ahora en el fútbol de hoy en día, porque el tío tendrá en la cabeza, ¿no?, en dónde tiene que ponerse en cada momento, según dónde está la pelota, desde dónde tiene que chutar, desde dónde no tiene que chutar, ¿no?, para ser más efectivo en el área. Y de momento los números están validando estos estudios, ¿eh? Así que se puede hacer sus propios mapas de calor, él, ¿no? Claro, él a lo mejor él igual es un genio matemático y estadístico, y eso que sale de Microsoft después de meter el gol, que te dicen las posibilidades que tenía de acierto, ¿no?, de que fuera gol, pues él ya en vivo, él lo sabe, tiene un chip en la cabeza. Pero a lo mejor eso te sugestiona incluso demasiado, ¿no? Que no pruebes fortuna desde algún lado porque sabes que hay poco porcentaje de éxito, ¿no? Ya, el típico gol. Un delantero siempre, pues vamos, lo que tú dices, ¿no? A lo mejor dices, lo que antes comentabas, no voy a esa carrera, a ese rebote, porque hay muy pocas probabilidades de éxito, o de seguir la jugada, ya vuelvo para atrás, ¿no? Ya, pues un delantero tiene que tener un punto inconsciente. Un delantero sin fe no es nada. Eso, claro. O sea, claro. Iván Zamorano, ¿cuántos goles marcó por pura fe, ¿no?, por convicción? El otro día vi un vídeo de cómo Zamorano había cedido el 9 a Ronaldo, pero solo con la condición de que pudiera pedir un permiso especial en la Serie A para llevar el 1+8, que era el 9 que él llevaba. Entonces dice que Ronaldo estaba un poco alicaído, entonces le piden desde el club, Machola, que era como el director deportivo, le pide que le ceda el 9 a Ronaldo, que tenga ese gesto, ¿no? Y Ronaldo dice, y Zamorano dice, perfecto, dale, le damos el 9, pero que Moratti me consiga esto, ¿no? Entonces que Moratti llama y a los 5 minutos ya haya tenido el permiso especial para darle el añadir el símbolo de la suma, ¿no?, del más. Y que dice que se arrepiente un poco, o comentaba que nunca no le dio más vueltas, ¿no? Que puso 1+8, pero que a lo mejor habría sido una combinación mejor, más divertido, ¿no? Un 3+6, ¿no? Sí, o multiplicando, ¿no? A lo mejor un 4,5. Sí. Pero sí, que Zamorano ya no cometa partidos, ¿no? No, desapareció del mapa. Eso es como muy de Movistar, ¿no? Que le da... luego hablamos de Ancelotti, ¿no?, con los canteranos, pero también esto, ¿no? Le das 8 partidos a Roberto Carlos, desaparece. Le das 8 partidos a Zamorano, desaparece. Le das 8 partidos a... Eso también lo hacía... Dieron un partido a Kluivert y desapareció. Sí, a Casillas, ¿no? También hizo... Casillas no tenía muchas ganas, no parecía, pero no, fue en la Liga, ¿no? Estas de la Liga... No en Dazón, ¿no? Quiero decir, lo de Zamorano. Pero Zamorano empezó con mucha... No, fue en la Liga. Con mucha implicación, mucha energía, que además creo que él era comentarista en México, por ahí, y decía que quería instalarse en España por cuestiones de... que su hijo jugaba a fútbol, ¿recuerdas? Que lo hablamos aquí o algo así, pero no sé, tenía su gracia Zamorano. Pues no sé, Javier, igual podemos terminar este regreso de los últimos de la lista, que me encanta cómo la gente siempre se pone en lo malo cuando esta vez quizá porque hemos tardado más en volver, ¿no? Pero enseguida siempre tardas 2 días o 3
Y a la gente ya diciendo, pero ¿estáis bien? ¿Estáis vivos? ¿Estáis? O sea, no, tranquilos, no pasa nada. Hombre, tampoco tus últimas apariciones, tus últimas señas de vida no eran las más tranquilizadoras para nuestros oyentes. Les puedo entender. Además, como mi propósito de nuevo año, muy ambicioso, que era tuitear más, también estaba tan enfermo que ni tuiteaba, o sea, no tenía ni fuerzas para tuitear, mi cerebro no podía generar. No podías teclear desde el smartphone, ¿no? Es que es lo más... que es ya ni dar me gustas a la gente. Pero, claro, es que mi cerebro llegó a un punto, esto es verdad, que centró toda su energía en sobrevivir. O sea, y toda la parte creativa, se podría llamar creativa, o de la tontería, de la que se alimentan mis tweets y mi creación periodística, parte de ella, estaba como bloqueada. O sea, no podía... Todavía me cuesta hacer razonamientos que vayan más allá de la supervivencia, o sea, de lo básico. Y de las tortugas ninja. Las tortugas ninja ha sido yo, sí, es verdad. Pero no por ello, aunque no he podido contestar a todos nuestros oyentes, no por ello me he ido guardando cosas que nos iban enviando como goles cantados, Javier, que podíamos cerrar, ¿no? Este episodio con el regreso de la sección Gol Cantado, donde siempre pues combinamos un poco el fútbol y la música. Y ya que venimos de la Champions, pues con un delantero que tuvo sus noches de gloria en la Champions, Javier, Diego Tristán, que ya era coprotagonista de una canción que salió en Gol Cantado, que nos enviaron de Valerón Tristán, se llamaba la canción, del grupo Vecinos. Y en esta ocasión, Ángel Angasel nos envió otra canción dedicada a Diego Tristán. La canción se titula D. Tristán y la interpreta Boyanka Kostova, que es un rapero rap, algo así, de gallego, de A Coruña, me parece, fan de Diego Tristán, como tanta gente, que tuvo un gran impacto. Fue un futbolista pop, nunca mejor dicho, ¿no? Diego Tristán a principios de siglo, cuando el Madrid no marcaba goles en el descuento. Sí, Tristán era un jugador absolutamente de culto y entiendo que sea como tan querido por unos y por otros. A mí me dio rabia siempre porque estuvo fichado por el Madrid y no pudo llegar nunca. Como Fran, el padre de... Hubo un gol que marcó al Mónaco, creo que fue, en Champions. Es que eso te iba a decir que ¿no fue el 8-3? Sí. Aquel. Sí. Que es el resultado más random de la historia de Champions, un 8-3, un Mónaco Deportivo de La Coruña. Pareció como que sí, como de estos controles que hacía medio vaselina y impresionante. Estaba pensando en ese gol, precisamente. Hace como un regatito, o sea, es como un gol de Ibrahimovic, pero con sentimientos. O sea, es un gol fantástico. O sea, yo siempre lo digo, el mejor tobillo de... Igual que siempre digo que cómo presenta los pases Nico González, Diego Tristán, yo te diré el mejor tobillo del fútbol español. Sí. Sin duda. Y luego la mítica contra el United, esa que hace como un amago que falla Barthez, se queda con la pelota fuera del área y en un momento ahí de máxima presión tiene la calma de hacer un amaguito al defensa y ganar el espacio para marcar. Me encantaba Diego Tristán. No, tiene siempre ese halo que tienen esos jugadores, esos delanteros creativos, pero que siempre alguien dice, prefirió la noche, ¿no? Porque eso siempre se rumoreaba de él y que incluso hay la leyenda urbana que le llegó a decir a Florentino porque Tristán estaba fichado, si mal no recuerdo, cuando accede a la presidencia Florentino. Entonces resulta como que ese fichaje no estaba aprobado por él. Entonces se reúnen y le viene a decir como que tiene informes o fama de que le va un poco la nocturnidad y que él muy así con esa respuesta así un poco a lo folclórica le dice, pero ¿usted va a fichar un futbolista o a una monja? ¿No? Creo que había entendido, eso es lo que se dice, ¿no? Que me parece una genialidad. Si lo dijo, y me parece una genialidad alguien que se inventó que lo dijo. Ya. Pero claro, si poniendo que fuera verdad, luego Florentino no lo ficha por eso y luego ficha a Ronaldo, ¿no? Al año siguiente, a los 2 años. Sí. Así que, no sé. Sí. Cosas que se dicen, Javier. Yo tuve mala suerte, la verdad, el Mundial del 2002
Va a España, la pareja titular que era Raúl, Diego Tristán, y no puede jugar ninguno de los dos. Luego los partidos decisivos, ¿no? Contra Corea, que se lesionan los dos, y ahí venía de 2 años muy buenos en el Depor. Y luego sí que hubo ahí un poco unos años más complicados. O sea, he visto que jugó en el Livorno, Sí. En Italia, y en el West Ham. Jugó muy poco en el West Ham. Sí. Pero En el West Ham también jugó Futre, ¿no? Que la gente no se acuerda. Y otra vez también estaba viendo una anécdota en la que cuenta Harry Redknapp, que fue su entrenador en el West Ham, que de repente dijo Futre que él jugaba con el 10 y no, es que el 10 no está porque y se fue y no volvió a jugar con el West Ham. O sea, que cogió y se fue del vestuario y se largó. Y dijo, y como que Harry Redknapp me lo cuenta con mucha gracia, dice, pero yo no había visto algo igual, que dijera, pues si no me dais el 10, yo aquí no me interesa ahora mismo jugar. Y nadie le dijo que podía jugar con el 1+9, ¿no? Como... ¿El 10? O a lo mejor era el 7, hacer un el 7 en el Atlético, ¿no? Pero yo jugaría que era el 10. Hacer un Zamorano. Pero sí, Titi Chef también jugó en el West Ham, que también es te encanta, protagonista de Gol Cantado. O sea, Gol Cantado. Me gustaría hacerte un ¿quién te gusta más? Con Nico González, Iván Martín, Iturraspe, ¿qué más otra? O sea, Cés Fábregas y Titi Chef. Esos son tus 5 protegidos. Pues un día lo haremos, Javier. Sí. Tendré que pensarlo bien. ¿Sabes cuándo hubiese dicho la verdad? Cuando estaba yo ahí con fiebre, súper enfermo, ¿no? Viendo en ese momento que veía muerte de cerca, es cuando sale la verdad de las cosas. Tenemos que haber grabado a ver qué pasaba. ¿Viste la luz al final del túnel y estaba Titi Chef y Iturraspe en un doble pivote? Sí. Bueno, ahí seguimos en el túnel. A ratos, no pasa nada, Javier. Un poco empieza a ver la luz el Real Madrid, pero que nadie se confíe, que de la semana que viene juegan la vuelta. El fin de semana habrá liga, como de costumbre, porque mientras no grabábamos, por lo visto, la gente ha seguido jugando partidos, me parece increíble. Así que pues tendremos que ponernos un poco al día de la liga, Javier, de la Copa también, del sorteo de Copa. Sí, que ha habido sorteo, acaba de darse y ha sido Barcelona, Atlético de Madrid, semifinales y Real Sociedad, Real Madrid. Pues bueno, no te quejarás, ¿no? Bueno, Don Fútbol siempre escucha, así que... No, o sea, estas cosas además nunca, efectivamente, no, en semifinales no hay rival pequeño. Bien salido ahí, y más la Real Sociedad, todo un grande, sin duda. Y pues también hablaremos de la Copa cuando sea la Copa. Aquí hablamos de todo, Javier, hasta de las Tortugas Ninja. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.